¿Estás lista, Yuriko? ¿Sí? De acuerdo. Eh, ok, bueno, entonces, bienvenidos a todos y a todas a este que es el primer seminario de este semestre. Eh, es un placer presentar a la doctora Yuriko Pitones de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Ella aceptó la invitación de dar este primer seminario. Es una profesora ya joven, pero con una amplia trayectoria, con muchos reconocimientos. Y ella nos va a hablar del comportamiento asintótico de la función de distancia mínima generalizada en álgebras graduadas reducidas. Yuriko, adelante. Bueno, muchas gracias, Rafael, por la invitación y a todos ustedes por la asistencia. Es un gusto para mí, es la primera vez que doy un seminario para la Universidad de Costa Rica y de verdad me emocionó mucho recibir la invitación de ustedes. En esta sesión les quiero platicar, el título en realidad dice muchas cosas, el comportamiento asintótico de la función de distancia mínima generalizada en álgebras graduadas reducidas. Y, y bueno, para empezar la plática la voy a dividir en dos partes para comentar un poquito cuál es la motivación de trabajar este tema de investigación y en realidad todo tiene que ver con la teoría de códigos. La distancia mínima es uno de los parámetros que se usan para determinar cuántos errores puede detectar y corregir un código durante la transmisión de un mensaje o durante la transmisión de la información. Entonces, pues uno de los problemas clásicos de la teoría de códigos es calcular en particular estos parámetros y algo de lo que trabajamos desde acá, desde México, es relacionar estos parámetros de los códigos con algunos invariantes algebraicos. Y así es como comenzó la historia y esa es la motivación, pero más adelante fuimos estudiando justo esta función que nos determina la distancia mínima para estructuras mucho más grandes, en este caso álgebras graduadas reducidas. Entonces voy a tratar de platicar un poquito de todo esto, dar algunas definiciones y bueno, si hay algunas dudas, por supuesto que pudieran también interrumpirme durante la sesión. Eh, Listo. Discúlpenme que tengo las slides en inglés, pero lo suele ser más fácil así. Entonces, como les platicaba, todo esto tiene su motivación en la teoría de códigos y en general podemos definir un código sobre un alfabeto A. El alfabeto después puede tener una estructura como un campo, en generalmente campos finitos para que el código tenga una estructura mucho más adecuada, pero en general un código sobre cierto alfabeto o sobre cierto conjunto de símbolos simplemente va a ser un subconjunto del producto cartesiano de n copias del mismo alfabeto. Cuando nuestro alfabeto es un campo, este subconjunto de un A a la n, pues se convierte y tiene una estructura de un espacio vectorial y a estos códigos en particular se les llaman códigos lineales. Generalmente para hablar de aplicaciones, siempre uno considera campos finitos y con mucho más particularidad el campo F2, ¿no? Para hablar de códigos binarios. Algunos de los parámetros importantes de los códigos lineales son estos tres, que es la longitud, simplemente es el tamaño de los vectores que conforman este subespacio vectorial, en este caso n, la dimensión, dado que estamos considerando el alfabeto como un campo a partir de ahora, eh, podemos hablar de la dimensión como un espacio vectorial y a eso le llamamos la dimensión del código lineal y en particular, que es
de nuestro interés, la distancia mínima. Este número es el mínimo número de entradas distintas de cero de todas las palabras que viven en este subespacio vectorial. Entonces, desde la definición podemos darnos cuenta que calcular este parámetro pues es sumamente difícil. De hecho, es un problema NP-hard. Y justamente es de bastante interés porque nos mide la capacidad de detectar y corregir errores de nuestros códigos. Desde muchos años atrás, se han eh, interesado en estudiar los parámetros a partir de un enfoque algebraico utilizando herramientas algebraicos. En particular, alrededor del 2010, el profesor Rafael Villarreal, que fue mi asesor de doctorado, es, introdujo esta línea de investigación tratando de relacionar invariantes algebraicos, en particular para una familia de códigos en particular. Ahora vamos a hablar, más adelante vamos a hablar un poquito de ellos, que son los códigos de evaluación. Y hablando de los invariantes algebraicos asociados, en este caso, a un ideal de anulación sobre cierto conjunto de puntos. Esto se los voy a platicar con mucho más detalle. Entonces, si vamos a empezar a dar una estructura algebraica, aquí es donde voy a empezar a introducir conceptos y en particular los invariantes que nos van a relacionar este parámetro de la distancia mínima, que si regresamos un poquito a la definición, pues es un problema combinatorio. Básicamente hay que contar el número de, si estamos en un campo F2, el número de ceros y el número de unos y compararlos, ¿no? Y sacar el mínimo. Bueno, vamos a transformar este problema en un problema algebraico. Entonces, para eso vamos a considerar un anillo de polinomios en n variables sobre un campo. En principio el campo puede ser arbitrario para estas definiciones y le vamos a asociar su graduación estándar. Es decir, cada una de estas partes de esta suma directa está conformada por polinomios de grado t, ¿no? Desde t igual a 0 hasta infinito, donde S sub 0, pues representan los elementos que viven en el campo. Esta es la graduación estándar para el anillo de polinomios. También vamos a considerar un ideal en este anillo de polinomios, un ideal graduado, porque va a heredar esta misma graduación de dimensión de Krull K. Para este ideal podemos considerar el cociente del anillo de polinomios con ese ideal y definir una de las funciones numéricas clásicas de la álgebra conmutativa, que es la función de Hilbert. Y esta función de Hilbert se define como la dimensión sobre el campo de el cociente de los polinomios de grado D, de S con el ideal. Cuando nos restringimos al grado, este cociente tiene una estructura de espacio vectorial, es un espacio vectorial dimensionalmente finito, entonces por eso esta función de Hilbert está muy bien definida. Bueno, y utilizando solamente esta función clásica, también podemos definir otro de los invariantes, que es la multiplicidad de Hilbert-Samuel. La vamos a denotar como una E. Y esta multiplicidad es el entero positivo definido como K factorial. Recuerden que K, aquí está, es la dimensión de Krull del ideal, multiplicado por el límite de todas las funciones de Hilbert, cuando hace entender t a infinito. Y bueno, hay que dividir entre t elevado a la k. Esta es la definición como podríamos decir un poco más algebraica, aunque existen muchos teoremas
clásicos también que relacionan la función de Hilbert y hacen más fácil el cálculo de esta multiplicidad. Vamos a ver un ejemplo. Eh, consideramos este anillo de polinomios en tres variables, cociente el ideal, y entonces el procedimiento para calcular primeramente la función de Hilbert es fijarte en las bases como espacios vectoriales de los elementos de este cociente de grado 0, de grado 1, de grado 2, de grado 3, hasta infinito. Si hacemos un poco las cuentas, es fácil, perdón, ver que eh, pues ese cero, como lo dijimos antes, nos representa el campo, son nuestros escalares, están generados por el elemento 1, los polinomios de grado 1 en este cociente están generados por las tres variables y así sucesivamente podemos encontrar una base generadora para estos espacios vectoriales y notamos un patrón. Este es un ejemplo muy particular, por supuesto. No siempre sucede así, donde a partir de i mayor o igual a 3, la base de estos subespacios vectoriales consta de 5 elementos. Entonces, podemos escribir no solo la función de Hilbert, sino también la serie de Hilbert. ¿Quién es la serie de Hilbert? Pues una suma infinita, de tal forma que en cada uno de los coeficientes de esta serie se escriben las dimensiones de los subespacios correspondientes. En este ejemplo, la serie de Hilbert nos queda como 1 más 3t, es una serie en la variable t, más 5t cuadrada, más 5t cúbica, etc. Y luego existen otros teoremas clásicos de esta teoría. Uno de ellos nos dice, es el teorema de Serre, que la serie de Hilbert se puede expresar como una función racional, eh, donde el denominador es un factor 1 menos t elevado a cierto exponente. En este caso, en este ejemplo, nos queda expresado de esta forma. Y lo más importante es que cuando encontramos este cociente, el numerador será un polinomio en la variable t y además con coeficientes en los racionales, y se puede demostrar que la multiplicidad que definimos antes como el límite multiplicado por una dimensión de Krull es solamente evaluar este polinomio que aparece en este cociente como numerador evaluado en 1. Entonces, para este ejemplo, Eh, no estoy seguro si soy solo yo, pero eh, no estoy oyendo. pero no Desde- siempre es así. ¿Sí? Ya, ya, ya se arregló el sonido. Creo que había un pequeño problema. Ay, perdón, No hay perdón. problema. Seguro es la conexión acá de la universidad. ¿Están viendo mi pantalla el ejemplo que, Sí, se ve perfecto. bueno, bueno, repito un poquito, solo decía que generalmente los cálculos no son así de sencillos y uno usualmente o la herramienta computacional que utilizamos con más frecuencia es el programa Macaulay 2. Lo pueden encontrar en línea. Hay una versión online gratis y pues ayuda mucho a hacer estos cálculos de álgebra conmutativa. Muy bien, entonces creo que ya tenemos suficientes elementos para definir la función con la cual vamos a estar trabajando, una función numérica que se llama la función de distancia mínima, y vamos a estudiar algunas de sus propiedades
y su comportamiento asintótico. Entonces, bueno, es una función numérica que vamos a denotar como delta, definida para, en general, para cualquier ideal graduado en un anillo de polinomios. Toma un número natural y le va a asociar un número entero, y para definirla necesitamos considerar un conjunto importante. Vamos a denotar como f caligráfica sub t el conjunto de polinomios de grado t que no están en el ideal. Esta condición de que no esté en el ideal básicamente es equivalente a decir que la clase de este polinomio no sea cero en el cociente de, del anillo de polinomios con el ideal. Y además le pedimos que este ideal y dos puntos f, que se define como el ideal colon, sea distinto de i. Esto es equivalente a pedir que el polinomio f pertenezca a alguno de los primos asociados del cociente, o equivalentemente a decir que el polinomio f no es divisor de cero del cociente. Perdón, es divisor de cero. Es divisor de cero del cociente. Porque los divisores de cero son la unión de todos los primos asociados. Entonces, bueno, todas esas cosas son equivalentes. ¿Para qué queremos este conjunto? Bueno, para definir entonces la distancia, la función de distancia mínima o delta función, para un nombre más corto, de un ideal graduado, como, y esto depende de este conjunto especial que acabamos de definir. Si es distinto del vacío, consideramos multiplicidad de Hilbert-Sumner menos el máximo de las multiplicidades. Noten ustedes que estamos agregando el polinomio sobre el cual estamos haciendo el corrimiento f que viva en este conjunto. O sea, este ideal ya no es solo i, sino es i acompañado de un polinomio más. En el caso de que sea vacío, lo definimos solamente como la multiplicidad. Eh, Bien, entonces esto parece un poco extraño porque empezamos a hablar de códigos y del parámetro de la distancia mínima, que en principio es un problema combinatorio de conteo, y ahora les estoy presentando una función que de hecho lleva el mismo nombre, de distancia, función de distancia mínima, definida con estos invariantes algebraicos. Entonces, ¿qué sabemos? Vamos a ir relacionando un poquito estas dos ideas de los códigos y de esta función, pero ¿qué sabemos en particular? Aquí este resultado es un poco débil porque tiene bastantes hipótesis. Vean ustedes que consideramos un ideal que sea no mezclado, que sea radical, graduado, por supuesto, y pedimos un montón de condiciones, que todos los primos asociados de este ideal sean generados por formas lineales, y entonces logramos mostrar en el 2018 que es una función eh, que tiene este comportamiento, y en particular que existe un punto que estamos distinguiendo como R sub 0, donde esta función se vuelve constante igual a 1. Entonces, aquí nos encontramos también con una situación interesante, ¿no? Dado que podemos determinar que la función tiene este comportamiento y que a partir de un punto se vuelve constante igual a 1, nos preguntamos naturalmente cómo calcular este R0. Bueno, la respuesta es que es muy difícil de calcular, y, y hemos tratado de, ese es uno de nuestros como focos de investigación, porque no lo tenemos resuelto para todos los casos. Les voy a ir contando un poquito. A este punto lo llamamos el índice de regularidad de la función distancia mínima. Lo denotamos como reg de la delta función o de la función distancia mínima. Y en particular, cuando este ideal sobre el cual estamos calculando esta función
es un ideal graduado, pero además es un ideal anulador de un conjunto de puntos en un espacio proyectivo sobre un campo finito, un montón de cosas, entonces resulta que este punto de estabilización, índice de regularidad, está por debajo de la regularidad de Castelnau-Mumford. Este es otro invariante para los cocientes o para los ideales, en este caso particular, de un anillo de polinomios. Y bueno, este es un dibujito más o menos de cómo se comporta la función. No tiene por qué ser exactamente lineal, pero para mí fue más fácil dibujar líneas en LaTeX. Entonces, tiene un comportamiento y notamos que a partir de cierto punto se vuelve constante igual a 1 y por acá se encuentra la regularidad de Castelnau-Mumford y solo en esta definición recuerdo cómo es que se calcula a partir de los números de Betti. Para la gente que esté un poquito involucrada o le sean familiares estas nociones, eh, pues sabrá que entonces hay mucha teoría de álgebra homológica detrás para poder calcular o aproximarnos a a estas cotas o a estos resultados, ¿no? Porque en particular habría que calcular una resolución graduada minimal de los ideales. Eso ya de por sí es difícil. ¿Cómo relacionamos esto que les acabo de presentar, una función numérica para ideales, definidas con básicamente la función de Hilbert, con los códigos? Bueno, vamos a hablar de una clase particular de códigos, y para eso consideren ustedes un campo finito, FQ, con Q-elementos, y vamos a considerar un espacio proyectivo. En el espacio proyectivo, sobre el campo, vamos a considerar un conjunto finito de puntos, al que estoy denotando como X, y entonces eh, tenemos definido el ideal de anulación de ese conjunto de puntos, es decir, aquí están todos los polinomios homogéneos, porque estamos en el espacio proyectivo, que se anulan en todos los puntos de X. Para fijar un poco de notación, supongamos que X eh, está representado por P1 y P sub M, o las clases de P1 y P sub M, es decir, tengo M puntos en ese conjunto y con ellos voy a definir una función que la notación y su nombre lo dice, es una función de evaluación, un mapeo K-lineal, donde tomamos polinomios de grado D. Entonces, para cada grado voy a tener un polinomio, una evaluación de este tipo. Tomo polinomios de grado D y lo voy a evaluar en los puntos del espacio proyectivo que había fijado antes. Dividir entre estos F1 y Fm, que por acá dice existen, lo hacemos solamente para que esta función esté bien definida, dado que estamos trabajando en un espacio proyectivo. Si estuviéramos en el espacio afín, porque también esto aplica para el espacio afín, evitaríamos la división de estos polinomios. Bueno, entonces, con esta evaluación vamos a definir un código que resulta ser nada más la imagen de esa función evaluación. Lo vamos a denotar como C sub XD. Para cada D tenemos uno de estos códigos y en particular se llaman códigos proyectivos de tipo Redmüller, de grado D en un conjunto X. Depende de todo eso. Es un código. Si regresamos un poquito a la definición mapeo, del mapeo evaluación, la imagen vive en este K a la M. K es un campo, entonces la imagen tiene una estructura básicamente de espacio vectorial. Es un código lineal, porque esa era nuestra definición.
un subconjunto de uno de estos objetos, de un K a la n. Y entonces podemos hablar de sus parámetros, como lo hicimos antes. La longitud, eso significa el tamaño de los vectores, básicamente, y el tamaño de los vectores depende de cuántos puntos tengas. Está muy determinado. La dimensión, bueno, habría que calcular una dimensión como en nuestros cursos de álgebra lineal de este objeto. No voy a decir que es fácil porque generalmente no es fácil. Y la distancia mínima, aquí nada más está en símbolos, debí escribir la definición precisa, pero la vamos a calcular justo con nuestra función que les presenté anteriormente. Vamos a analizar un poco por qué puedo considerar la distancia mínima de estos códigos Reed-Muller utilizando la función anterior. Aquí en pequeñito recordé cuál es el mapeo para tenerlo un poco en la mente. Y lo primero que nos vamos a preguntar, ¿cuál es el kernel de esta función de evaluación? Por definición, los polinomios de grado D que se anulan en todos los puntos. Pues justamente es el ideal de anulación de grado D del conjunto X. Esa es la por definición. Y si recordamos uno de los teoremas clásicos, el primer teorema de isomorfismo, nos dice que pues el dominio, básicamente, cociente con el kernel es isomorfo al código. Este resultado a mí me parece muy, muy bonito. En mis charlas siempre digo que gracias a este isomorfismo es que yo pude realizar mi tesis de doctorado porque tengo un objeto que en principio es combinatorio, ¿no? Los códigos son objetos combinatorios y lo estamos relacionando con una estructura completamente algebraica. Este isomorfismo es el que nos permite entonces estudiar con herramientas algebraicas este objeto y relacionarlo con, perdón, con los parámetros en particular o información del código en cuestión. Entonces, eh, la distancia mínima de estos, en este código, pues otra vez es contar el número de entradas no cero de los elementos que viven ahí. Vamos a denotarlo como W sub B. Y de hecho, esta notación se usa porque en la literatura se conoce como el peso de Hamming o el Hamming weight. Por eso utilizamos esa notación. Y olvidamos al vector cero porque entonces no tendría mucho sentido que estuviéramos calculando el mínimo. Y entonces, como en este código particular que les he presentado, todo depende de la evaluación de los polinomios en cierto conjunto de puntos, pues vamos a ver que contar el número de entradas distintas de cero de esos vectores que viven en el código se reduce a contar puntos en una variedad algebraica. ¿Por qué? Si ustedes consideran un polinomio de grado D, entonces el número de ceros de ese polinomio sobre un conjunto de puntos dados se puede calcular de la siguiente forma. Consideras todo el conjunto de puntos y le restas donde sí se anula, ¿no? Los puntos que viven en la variedad de ese polinomio, la variedad algebraica. Y entonces vamos transformando nuestro problema de calcular la distancia mínima cada vez más en un problema algebraico. Y básicamente todo se reduce a calcular el número total de puntos, eso lo conocemos, menos el máximo de las cardinalidades de las variedades algebraicas de todos los polinomios de grado D que no viven en el ideal, para que no sean idénticamente cero y que además satisfacen esta condición. Hemos
ahora tenemos una interpretación algebraica. El problema se reduce a calcular entonces la cardinalidad de variedades algebraicas para un polinomio homogéneo de grado D. Y eso, pues también es un problema complicado, ¿no? Para este caso, en el 2017, uno de nuestros primeros resultados fue determinar que justo esa cardinalidad se calcula utilizando la multiplicidad de Hilbert-Samuel que les acababa de mostrar antes. Con todos estos ingredientes y poniendo todo en su lugar, podemos demostrar entonces que la distancia mínima para los códigos proyectivos tipo Red-Müller es igual a calcular la función de distancia mínima sobre el ideal de anulación de los puntos X el conjunto de puntos finito del espacio proyectivo. Y bueno, la demostración es recordar la definición que les había mostrado antes. Solo ponemos todo en su lugar. Bueno, hasta aquí alguna duda, comentario. Perfecto. Bueno, eh, pareciera que el problema medio podría estar resuelto, ¿no? Porque ya calculamos o tenemos una interpretación algebraica para la distancia mínima de cualquier código de este estilo, que viene de evaluar polinomios básicamente. Después se demuestra que todos los códigos lineales pueden ser de este tipo, entonces estas herramientas se pueden utilizar en un contexto mucho más general, pero resulta que también hay otros parámetros que se pueden estudiar para los códigos. Y algunos de ellos son los pesos generalizados o la distancia generalizada de Hamming. ¿Cómo se define esto? Vamos otra vez a retomar un código lineal, un subespacio vectorial sobre un campo. El Lésimo peso generalizado o la Lésima distancia generalizada de Hamming de ese código se calcula como el mínimo de la cardinalidad de los soportes, estos conjuntos son los soportes, de los subcódigos de C, de tal forma que ese subcódigo tenga dimensión L. Esto suena un poco complicado y la verdad es que sí, ¿no? Se empiezan a complicar las cosas. Pero vamos a fijarnos qué pasa cuando yo quiero calcular el primer, la primer distancia generalizada de Hamming. O sea, cuando L es igual a 1. Tengo que calcular el mínimo de las cardinalidades de estos subconjuntos. ¿Quiénes son estos subconjuntos? Todos los subcódigos o subespacios de dimensión 1. Y los subespacios de dimensión 1 de un espacio vectorial, pues son los generados por cada uno de sus vectores. ¿Qué estamos contando con este conjunto? Me dice, cuenta los índices donde las entradas son distintas de 0. Entonces, el hacer L igual a 1 en esta definición significa que estamos calculando la distancia mínima que acabamos de estudiar antes. El segundo peso es hacer lo mismo, pero para subcódigos o subespacios de dimensión 2, dimensión 3. Entonces esto va creciendo, pues de forma pues no voy a decir exponencial, pero se vuelve muy complicado. Bien, nuestra intención ahora es calcular o dar una interpretación algebraica otra vez para esta versión generalizada de la distancia mínima. ¿Y cuál es la diferencia y cómo se construye y cuál es la función que nos sirve para hacer estos cálculos? Pues básicamente la misma. Vean ustedes que está definida como la multiplicidad de Hilbert-Samuel menos el máximo de estas multiplicidades. Pero aquí, en lugar de colocar solamente un polinomio,
coloco este conjunto formado por L polinomios que satisfacen características particulares, son linealmente independientes en el cociente, satisfacen todo el conjunto de, el ideal que generan, perdón, está contenido en un primo asociado, o sea, un poco más complicado, pero lo importante es que aquí estamos considerando L polinomios para hablar de la Lésima distancia generalizada de Hamming. Entonces tenemos otra función numérica, definida para cualquier ideal homogéneo, que en particular cuando este ideal es un ideal de anulación de un conjunto de puntos en un espacio proyectivo, pues te calcula los pesos generalizados para códigos de tipo Redmüller, proyectivos de tipo Redmüller. Pero no nos quedamos ahí. Ya que tenemos esta función definida en invariantes algebraicos importantes, pues también queremos explorar qué nos puede decir por sí mismo este nuevo invariante. Eh, bueno, aquí el comentario que decía, cuando L es igual a 1, estamos en el caso de la distancia mínima y sabemos que la distancia mínima se estabiliza para, eh, bueno, más adelante quitamos bastantes de las hipótesis y nos quedamos solo que se satisface para ideales radicales. Y nos preguntamos, sabemos que existe un punto a partir del cual esta función en L igual a 1 se vuelve 1, constante 1, y nos interesaba conocer el punto de estabilización. Y entonces, pues sí nos preguntamos qué pasa de forma general. ¿Será que esta versión generalista de la función numérica que les presenté también tiene un comportamiento similar? Y la respuesta es sí, pero ¿cuál es el caso más general que hemos logrado abordar? Pues es el caso de las álgebras reducidas. Una álgebra es reducida si básicamente no tiene elementos nilpotentes. Y entonces consideramos una álgebra y nos vamos a fijar en R módulos definidos sobre estas álgebras reducidas. Vamos a utilizar los mismos invariantes de antes, pero ahora para los módulos sobre este anillo. Eh, Aquí puse esta definición y realmente debió de haber sido antes porque ya les había hablado de esta propiedad de ser no mezclado, pero básicamente significa que todos sus primos asociados tienen la misma altura. Y bueno, con todos estos ingredientes y en este contexto mucho más general, cuando vuelvo a repetir, R es una álgebra graduada, reducida, y en este caso no mezclada, podemos demostrar que hay estas relaciones sobre la L y sobre la T, ¿no? Porque ahora esta función generalizada depende de dos parámetros, del grado de los polinomios y de la cantidad de polinomios que estoy agregando. Entonces, eh, bueno, dado que tiene este comportamiento, ¿será que también tendrá un punto de estabilización? Este es uno de nuestros resultados más recientes, cuando tenemos una álgebra reducida. Entonces, esta función tiene este comportamiento respecto al grado de los polinomios. Consecuentemente, para un t suficientemente grande, esta función se va a estabilizar. Vamos a llamar ese punto de estabilización o definir solamente como límite cuando el t tiende a infinito y nos interesa calcular el índice regular para este caso más general. Recuerden ustedes que cuando hablábamos del índice de regularidad de la distancia mínima, vemos que se relaciona con la regularidad de Castelnau-Foort de estos ideales.
de los ideales en particular. Entonces, aquí, ¿cómo es que calculamos esos puntos de estabilización y el índice de regularidad? Bueno, les voy a presentar eh, para cerrar un resultado muy general, solamente digamos que lo voy a presentar porque es muy, muy extenso, en donde tenemos cubiertos todos los casos. Si el álgebra graduada es mezclada, eso quiere decir que no sea no mezclada. Y la dimensión, ay, perdón, tenemos estos primos distinguidos. Los Qs y los Ps son primos minimales de esta álgebra reducida y los separamos como Qs y Ps porque hacemos una distinción entre los que tienen la dimensión de Krull, aquí igual al álgebra, y los que tienen la dimensión de Krull menor a la de R. Y además, bueno, tenemos esta relación entre cada uno de ellos. Si la dimensión para algún P sub J de los que tienen dimensión por debajo de R es mayor o igual a 2, entonces el, el punto de, déjenme regresar un poquito, el valor de estabilización es igual a 0. Si R es un dominio, este valor de estabilización coincide con la regularidad, perdón, con la multiplicidad de Castelnau-Mumford. Si es no mezclada y además la dimensión de R es mayor o igual a 2, la podemos calcular con la multiplicidad de Hilbert-Samuel de uno de sus primos minimales con dimensión igual a la de R. Si es cero dimensional y bueno, además aquí satisfacen esas condiciones. Ay, perdón. Satisface esas condiciones, calculamos ese valor de estabilización con esta fórmula, que solo les digo voy a presentar, y el resultado, el teorema continúa. Sí, de hecho en el artículo es un teorema como con 8 incisos. Para este caso, el valor de estabilización coincide con la multiplicidad otra vez, con estas condiciones, tenemos que el valor es 0, y bueno, creo que ahí termina. Tenemos cubiertos todos los casos para esta estructura mucho más general, que son las álgebras graduadas reducidas. Y bueno, de mi parte, esto es todo lo que les quería comentar. Muchas gracias, Yuriko. Todos te agradecemos la charla. No sé si hay preguntas. Eh, Parece que bueno, no. yo tal vez tengo una pregunta. Bueno, de hecho, tenía originalmente una pregunta, pero este último teorema creo que más o menos la contestó, que era si tenían eh, em, como mejores cotas para el índice de regularidad, y me parece que ya estas en cierta medida forman las mejores cotas que tienen para este índice, ¿cierto? ¿Cierto? Exacto, Bueno, sí. Eh, es una igualdad, perdón, o sea, entonces, pero en ese sentido veo que estas cotas dependen de encontrar estos primos. ¿Ese proceso es fácil o es difícil? realmente es difícil porque en el artículo tenemos algunos ejemplos, pero sí fue difícil encontrarlos para asegurarnos que nuestros argumentos estaban siendo correctos. Y la razón por la que consideramos o hubo necesidad de considerar esta división de primos y entre los que tienen dimensión igual y menor fue
porque la prueba de estos incisos, de estos em, resultados o de todos estos casos se basa en las propiedades de la multiplicidad de Hilbert-Samuel. Entonces, sobre los primos minimales se conocen y es mucho más fácil calcularlos y fue por eso que nos auxiliamos de eso. No, no son fácil de encontrar ni fácil de determinar en general. Ok. Eh, bueno, no sé si hay más preguntas. Si no, de nuevo, Yuriko, muchas gracias por la charla. Espero que tengas chance en algún otro momento de acompañarnos. Perdón, hay alguien que tiene una pregunta. Luis. Sí, yo quería preguntar más que todo eh, en, en qué se puede ver como un ejemplo de un código, porque vimos mucho de lo de distancia mínima y cómo conseguir esa distancia mínima y acotarla por todos los procesos, ¿verdad? Pero en qué lugares puedo encontrar como un ejemplo de un código o en alguna aplicación de lo de distancia mínima. Es- Ok. Eh, bueno, sí, en los primeros artículos que trabajamos, sobre todo en el 2017 y 2018, ahí sí la aplicación es directa a esta clase de códigos que son los tipos Red Müller. eh, y bueno, todo se reduce básicamente a encontrar un polinomio donde logres alcanzar, ¿no? Esta multiplicidad de Hilbert-Samuel. ¿Dónde los puedes encontrar? Bueno, nosotros en los artículos tenemos bastantes ejemplos de eso, em, pero como que estén más accesibles o a la mano, no, no lo creo. Gracias. Ok. Eh, bueno, ¿alguna otra pregunta? Eh, bueno, de nuevo, ojalá que Yuriko, que tengas chance de conversar con nosotros, con las personas de Centro en el futuro. Y pues a todos les agradezco por venir. A Yuriko de nuevo, muchas gracias por la charla. Eh, Tal vez ya también quería anunciarles bueno, recordarles que el seminario nos vemos cada 15 días. Eh, y pues dentro de 15 días vamos a tener la charla del profesor perdón, me olvidé, Byron Jiménez de la Universidad Nacional, que nos va a hablar un poco de su investigación. Entonces, los invito a que vengan. La próxima va a ser híbrida, entonces vamos a tener también la sesión de, mm, de Zoom, pero vamos a estar aquí en un aula alrededor. Entonces, eh, nada más para que lo tomen en cuenta. Y pues, de nuevo, gracias, Yuriko, y gracias a todos por A venir. ustedes. A ustedes, muchas gracias. Fue un gusto y ojalá nos encontremos pronto. Ok, bueno, Hasta hasta luego a luego, buenos todos. días. Hasta luego. Chao. Hasta luego. buen día, saludos.